todo es para bien. Todo es para bien, para los hijos de Dios, hermanos. Todas las cosas son para bien, no para todo el mundo, porque para todo el mundo no, porque necesitas recibir a Jesucristo, y cuando tú ya tienes a Jesucristo en tu corazón, ahí es donde ya la palabra empieza a ser cabida en tu corazón, y tú empiezas a creer en la palabra, y entonces cuando te vienen las tormentas son para bien, no para mal. No para que te caigas y para que te derrotes, sino para cambios. Y hoy vamos a estar viendo 6 cosas por las cuales las tormentas que vienen a nuestra vida son para bien. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8 y verso 28, por favor. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué vamos a predicar hoy, Padre? ¿Qué es lo que tú quieres que yo le hable a tu pueblo, Señor? Mira, hay personas aquí en la iglesia, hay personas viendo a través de la cámara por todo el mundo, de Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, en fin, de todos lados hay gente viendo. ¿Qué es lo que vamos a predicar hoy, Señor? Y me dijo: yo te hablé primero a ti, y tú le vas a hablar a ellos de lo que yo te hablé a ti. Y yo dije: Señor, ¿de qué me hablaste? El día del cariño mis hijas me dieron rosas. Gabriela me dio unas rosas, una tarjeta muy linda. Y yo me recordaba siempre de mi esposo, porque mi esposo el día anterior, esto no es para que los matrimonios aquí peleen y digan: mira, ¿te das cuenta el pastor cómo era? No, aquí teníamos una pareja de ancianitos, que cada vez que mi esposo hablaba de parejas, la señora le daba un codazo al esposo, y entonces el esposo odiaba a mi esposo, lo odiaba a muerte. Y entonces decía: yo lo que digo no lo digo para que peleen, sino para que aprendan o para que vean, ¿verdad?, cómo se hace. Pero miren, hermano, entonces mi esposo se iba en la noche, yo ya sabía, yo ni siquiera le preguntaba a dónde iba, porque ya sabía a dónde iba, y me iba a comprar unas rosas. Y traía las rosas y siempre las escondía, no sé dónde, creo que en el garaje, no sé dónde las escondía. Y entonces tempranito en la mañana me tenía mi tarjeta, mis rosas, y ya tenía planificado a dónde me iba a llevar a comer. Esta última vez me llevó todo el día. Mire, nunca lo habíamos hecho, pero yo sé que Dios tenía todo planeado, porque me llevó a desayunar, a almorzar y a cenar, y nunca lo habíamos hecho así. Yo ya no aguantaba, estaba gordísima, ya no aguantaba, porque cenamos tan lindo, ahí cerramos todo. Pero miren, entonces mi hija Gabriela en la noche me dejó unas rosas en la cama y una tarjeta. Y yo digo: Señor, gracias, Padre, gracias, porque mis hijas saben lo que su papá me amaba, y ellas también me aman. Y entonces llenó mi corazón ese día. Fue el 13 en la noche para amanecer 14, y el 14 en la mañana había unas rosas en el patio, y yo bien preocupada: Dios mío, ¿quién se metió a la casa, en el patio? Y me dejaron solo una tarjeta que decía Romanos 8:28. Y después Elizabeth me dice: mami, fuimos Mauricio y yo los que te dejamos eso, pero no me dejaron quién. Y yo decía: Padre Santo, ¿quién será? No sé, mi esposo no me los pudo haber mandado del cielo, porque es el único pretendiente que yo tengo. ¿Quién será, Señor? En fin, que pasé un rato así como media preocupada, pero después me dicen ellos: mami, fuimos nosotros. Y Romanos 8:28, y me puse a leerlo. Que si después tengo una pastora que yo sé que me ama, porque desde que mi esposo se fue no me ha dejado de mandar versículos y estudios bíblicos y devocionales, y me manda Romanos 8:28 en adelante, un estudio bíblico. Y después el otro día me vuelve a mandar otro, y es Romanos 8:28. Y mira lo que dice Romanos 8:28, y es por eso que hoy te vengo a hablar de Romanos 8:28 en adelante. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira qué lindo. Entonces, si tú vas otra vez al 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Entonces hay gente que siempre tiene una bocota grande y siempre dicen: no, te pasó esto porque estás mal, te pasó esto porque Dios quiere castigarte, o Dios quiere que darte papao. Hermanos, claro, al que Dios ama disciplina, y hay muchos de nosotros que nos portamos mal en la vida y es por eso que nos suceden cosas, pero hay otros que tratamos de hacer las cosas bien y estamos metidos con Dios y estamos haciendo las cosas como Dios quiere, y de todas formas nos suceden cosas, hermanos. Entonces, ¿por qué vienen las enfermedades? Las enfermedades son una tormenta en nuestra vida. Mira, cuando se refiere a todas las cosas en este versículo, y todas las cosas, no solamente está diciendo que va a ser para bien cuando estés bien, no, todas las cosas, en todas las cosas Dios tiene un propósito para bien en nuestra vida. Cuando somos hijos de Dios, cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, es por eso que es importante que recibamos a Jesús en nuestro corazón. Esa palabra es la palabra clave, hermanos. Decir: Señor Jesús, yo te tengo en mi corazón, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Porque en el momento que tú lo confiesas con tu boca, ya tú eres hijo de Dios. Ahí ya no hay ni para atrás ni para adelante. Cuando Dios te recibe como hijo, en el momento que tú lo confiesas, Él te recibe como hijo, porque todos somos criatura de Dios. Tú miras a la gente allá afuera, todos son criatura de Dios, como son las flores, los animalitos, todo, pero no todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que recibe a Jesús en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se refiere en este versículo, y todas las cosas, quiere decir, o está hablando de cosas buenas, cosas malas que van a pasar en tu vida, cosas fáciles, cosas difíciles, en la paz y en la tormenta, en la salud y en la enfermedad, en la felicidad y en el sufrimiento, en la vida y en la muerte. Hermanos, en todas las cosas para los hijos de Dios son para bien, hermanos. Entonces, no solamente un cristiano dice: yo voy a recibir a Cristo y voy a ser feliz toda mi vida. No, eso no, ahí te mentiríamos si te decimos eso. Van a venir tormentas, van a venir dificultades, pero nosotros en el nombre de Jesús vamos a creer que todo lo que nos pasa va a ser para bien. Y por eso te conté el testimonio de mi hija. Ahora es para bien, porque ahora Dios, a través de toda esa tormenta que ella pasó, Dios la va a usar para ayudar a otros. ¿Cuántos quieren que esa tormenta en la cual ustedes están pasando, Dios la utilice para poder ayudar a otros? Ese es el propósito. Entonces, cuando a ti te pasa algo, es por algo bueno. ¿Cómo puede ser que esté Dios en algo que a mí me pasó, hermanos? Quiero decirte algo. Claro que a nuestra mente viene ese pensamiento: ¿cómo va a ser bueno que a mí se me haya muerto mi esposo en mis brazos? ¿Dónde estaba Dios? Yo no tengo por qué decir eso. Al contrario, Señor, tú me permitiste ver cómo mi esposo se fue al cielo, cómo oró,
cómo se entregó a ti, Señor. Y yo ahora quiero ir a donde Él está, Señor, donde tú tienes preparado para mí, porque yo no lo vi de una forma negativa, yo lo vi de una forma buena. Y es por eso que ahora predico el evangelio, es por eso que ahora me paro aquí. Y quiero decirte algo: yo siempre padecí de baja estima. Yo decía en mi juventud, en todo, yo decía: Señor, yo no, otro que lo haga, otro que sea, otro. Y cuando estábamos en pastoreando con mi esposo, yo siempre estaba como atrás de él. Claro, yo dirigía, yo hacía, pero yo me refugiaba que él era el de la responsabilidad, que él era el que iba adelante. Pero hermano, se fue mi esposo y ahora me quedé así, ya no tengo en dónde esconderme. Y entonces el Señor me dijo: basta mi gracia, en medio de tu debilidad yo me fortalezco, me dijo el Señor. Y no hay baja estima más, porque yo soy el que te doy valor, yo soy el que te levanto, yo soy el que te doy palabra, y yo estoy contigo, me dijo el Señor. Así que en medio de mis defectos, en medio de que a lo mejor yo nunca fui predicadora, fui maestra del evangelio, eso sí, me gustaba mucho enseñar y leer la Biblia y buscar de Dios. Pero sabes algo, dice: no es lo que tú quieres, sino es lo que yo quiero. No es lo que tú escoges, sino es lo que yo escojo para ti. Y Dios escoge hacerte un siervo de Dios. Y si Dios te escoge, tú tienes que obedecer, tú tienes que hacer lo que Dios te manda hacer, sea mujer, niño, joven, lo que sea. Si Dios te dice, tú lo haces, porque en medio de tus debilidades Dios se fortalece en ti. Y no importa que diga la gente, no importa todos los que vienen en contra de ti a hacerte daño. Sabes que entre en medio de esa tormenta y esa tribulación, tú puedes saber que Dios está contigo y que Dios es el que te saca de todo eso. Entonces, cuando dice el versículo: en todas las cosas, ya entendimos en qué todas las cosas, ¿verdad? No solo en lo bueno, sino en lo malo que nos pasa. ¿Por qué nos pasan las enfermedades? Para ayudar a otros. Cuando salgas de esa enfermedad, tú vas a ser usado por Dios para sanar enfermos. ¿Por qué estás pasando problemas en tu matrimonio? Para que Dios después te use. A lo mejor Dios te quiere usar después para tú ser predicador o ser consejero matrimonial. O Dios sabe, Dios tiene un propósito en tu vida. Por eso pasamos situaciones difíciles. Pero no hay que decir: ay, Dios no está conmigo, ¿cómo me fue a pasar esto? Es porque Dios no me quiere, Dios no está conmigo. No, Dios está con sus hijos, dice la palabra de Dios. Y Dios utiliza todas las cosas para bien, para aquellos que aman a Dios. Tú te levantas en poder y tú dices: yo voy a salir de esto, me voy a levantar, no me voy a deprimir, yo te voy a buscar, Señor, porque tú tienes un propósito en mi vida. Cuando se refiere a que sabemos las cosas, no es porque nosotros las sepamos. Porque dice: y sabéis que todas las cosas para los hijos de Dios son para bien. Y sabéis, no es con nuestra sabiduría, es porque el Espíritu Santo nos lo revela. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo de Dios te dice: mira, ve para allá, haz esto, no haga lo otro. Él es el que te dice para dónde ir y qué hacer, hermanos. Mira, tenemos el ejemplo de José. Vamos después a regresar aquí, pero vamos a ver algo que José dijo bien importante. José en el capítulo 50 y verso 20. ¿Se recuerdan quién es José? José fue el que los hermanos lo dejaron en un pozo
y le tenían envidia, y entonces después lo vendieron y se fue para Egipto, y mire todo el sufrimiento porque tenían envidia que el papá lo quería más a él que a los otros hermanos. Entonces lo dejaron ahí, pero sabe que todas las cosas son para bien, porque después a José, ¿qué pasó? Lo hicieron gobernador de Egipto y él pudo darle de comer a su pueblo judío, a sus hermanos que le hicieron daño y a su padre que había sufrido tanto por él. Dios hizo lo malo, hizo que lo malo se convirtiera en bueno, hermanos. Entonces dice aquí, mire cómo José, él admite y reconoce que Dios hace todas las cosas para bien. Dijo en el 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José lo declara aquí, que todo lo que le pasó fue para bien, no para mal. Vamos a ver qué fue lo que dijo Job. ¿Quién era Job? Fue un hombre que amaba a Dios. ¿Pero qué le pasó a Job? Mira, Dios permitió que el diablo lo tocara, porque Job era un hombre que amaba a Dios y siempre iba a la iglesia a presentar holocaustos y ofrendas a Dios, pero este hombre tenía temor y ese fue su defecto. Y Dios quería probarlo y dice que dejó que el diablo lo tocara. Dios dejó que el diablo lo tocara y lo tocó quitándole los bienes, quitándole sus hijos, su familia, le quitó todos los siervos que trabajaban con él y hasta dejó que el diablo le tocara su cuerpo en enfermedad. Pero ¿será que Dios es un Dios tan malo que dejó que pasara esto? No. Al contrario, porque al final dice en el libro de Job que Dios le devolvió todo y más. Todo y más. ¿Y sabes qué? Por medio de este libro de Job, mucha gente ha recibido consuelo, fortaleza en el mundo entero, hermanos. La humanidad ha visto este testimonio de Job, donde dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque muchos oímos la palabra, pero no todos vemos a Dios. Ver a Dios es algo impresionante, hermanos. Y a veces solo vemos a Dios por medio de las tormentas, por medio de lo que nos pasa. Es la única forma. Somos tan duros, somos tan irresponsables, tan haraganes, que hasta nos pesa levantarnos temprano para venir a la iglesia. Pero Dios es un Dios que cuando lo vemos cosas grandes y poderosas. Cosas grandes y poderosas, como las que vamos a ver hoy. Y dice Job aquí en el capítulo 13 y verso 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Fíjate, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Gloria a Dios. Porque Job sabía que le había quitado Dios todas las cosas. No Dios, sino que permitió que el diablo se las quitara. Porque cuando Dios quita su mano, hermanos, es por algo y no porque Él sea malo. No le echemos la culpa a Dios de lo que nos pasa. Es por culpa de nosotros, porque nosotros no creemos en Dios, no nos esforzamos por Dios, no nos damos a Dios, no le damos la vida a Dios. Por eso es que Dios a veces quita su mano y deja que el diablo nos toque. Porque es el diablo el que hace mal, hermanos. Pero es porque nosotros lo provocamos. No provoquemos que Dios quite su mano. Y ahorita me puedes decir: no, pero mira, yo nunca he hecho nada malo. Y yo también te puedo decir eso. Si yo serví 30 años con mi esposo, si nosotros estábamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tan joven se fue mi esposo? Yo te pudiera dar esas excusas también. Pero lo que pasa es que Dios tiene otros propósitos.
A lo mejor hasta yo misma no me hubiera salvado, entregado como me estoy entregando ahora. A lo mejor por misericordia de Dios, Dios permitió esto para que yo me meta más con Dios y me meta a predicar su palabra, y los que lo conocieron también digan: wow, de verdad que el irse es delicado. ¿Para dónde me voy? Porque si no vienen esas tormentas, nunca despertamos. Siempre andamos como tontos por la vida, haciendo billete, trabajando, viendo a ver cómo hacemos para tener una casa linda, esto, el otro, pero nunca nos entregamos a Dios. ¿Cuántas veces nos arrodillamos? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces leemos la Biblia? Hermanos, hay veces que por eso viene la tormenta a nuestra vida, porque no buscamos de Dios como deberíamos de buscarlo. Entonces Job dijo: aunque me quitare la vida, yo sé que Él está conmigo. Dice aquí: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré, porque Dios tiene algo bueno para él. Y Dios lo tuvo fe y lo tuvo. Entonces, los llamados son los que han recibido la invitación. Dice la palabra de Dios que a muchos llama, pero pocos son los escogidos, dice la palabra. Pero los que Dios llama son los que reciben la invitación. Pero los escogidos son las que aceptan la invitación. No todos aceptan la invitación, hermanos. Eso es importante. Y hay 3 clases de hombres que Dios compara en la Biblia. Mira, por ejemplo, Dios lo compara a través de las escrituras de Pablo, porque Pablo fue un siervo de Dios, alguien que por medio de la tormenta tuvo que conocer a Dios, porque era un hombre insensible. Sabes que Pablo perseguía a los cristianos y él miraba cómo los mataban y no tenía misericordia. Era un hombre que no tenía un corazón sensible a las cosas de Dios. ¿Y sabes qué tuvo que pasar? Dios lo tuvo que hablar personalmente a Pablo y dejarlo ciego 3 días sin ver nada, para que Pablo fuera ablandado su corazón, dice la palabra de Dios. O sea que hay tormentas. Esto no es para que tú te pongas wow, de decir va a venir una tormenta y para que te dé miedo. Y no, esto no es para que te dé miedo. Esto es para que te pongas las pilas y empieces a leer la palabra, empieces a meterte con Dios, empieces a buscar la palabra que sea vivificada en tu corazón, que sea un hecho para ti. Entonces Pablo aquí en Romanos también nos habla acerca de estos 3 hombres que Dios compara. Por ejemplo, los judíos confiaban en la religión y en los ritos, pero para los judíos, tú sabes que israelitas son los que nacieron allá, pero judíos son los religiosos, ¿ok? Los religiosos. Para ellos la cruz era un tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos creen en religión y en ritos. Los griegos y los gentiles creen en la filosofía y en el saber humano. Y para ellos la cruz es locura, porque todo lo razonan, todo lo quieren ver cómo es que ellos lo saben identificar, o cómo ellos creen que es el significado de las cosas. Pero para los llamados, que es el grupo escogido, este es el 3er hombre, los llamados, es un grupo escogido por Dios. Dios los llamó a la cruz Dios los eligió y los llamó para que ellos sean fuertes. Y la cruz para ellos no es locura ni es tropiezo como para los otros 2, sino que la cruz es fuerza, por fortaleza y salvación. ¿Ok?
Entonces nosotros, hermanos, somos llamados porque Dios nos predica en su palabra. Dios nos habla de un Cristo que murió y resucitó al tercer día. Pero nosotros estamos siendo llamados ahora mismo por la palabra. Pero ¿cuántos de nosotros aceptamos la invitación para poder ser escogidos, hermanos? Esa es la pregunta. Los perdidos quieren estar perdidos, pero nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, ¿queremos estar perdidos también o queremos ser escogidos, hermanos? Todo lo que nosotros somos y sabemos y tenemos es por Dios. El propósito de Dios es ser un buen pastor. ¿Cuál es el buen pastor? El que tiene 100 ovejitas y termina con 100 ovejitas. Por eso es que yo doy gracias a Dios, porque mi esposo empezó con sus ovejas y terminó con sus ovejas. No se fue una sola. Al contrario, hasta después de su muerte vinieron más, porque lo amaron y me amaron a mí, y me aman a mí, y aman a Dios por sobre todas las cosas. Pero el buen pastor es Jesucristo. Y Jesucristo, dice la palabra, Él mismo dio esa parábola, que dejó las 99 cuando una se fue y se fue a buscarla, hermanos. Se fue a buscarla y dejó a las otras a lo mejor un poco hambrientas y todo, pero se fue a buscar la que se le había perdido y regresó con ella en sus hombros y la puso juntamente con las otras 100, hermanos. Jesús es el buen pastor, y si nosotros lo tenemos a Él como pastor, nosotros nunca nos vamos a perder. Aunque vengan las tormentas, aunque vengan las pruebas, Jesús nos viene a buscar, nos levanta, nos cura nuestra patita y nos lleva en los hombros, hermanos, y nos lleva a casa. Así es nuestro pastor. El pastor es el que cuida las ovejas. Por ejemplo, en una joyería, me gustaba esta anécdota, porque en una joyería vas tú y te dice el dueño de la joyería: tú ves este diamante, es de no sé cuántos quilates y vale no sé cuántos, miles y miles y miles. Y tú dices: ay no, yo no podría nunca comprar ese diamante. Pero te lo muestran. Te lo muestra. Así te estamos mostrando nosotros la palabra, hermanos. Pero entonces después el dueño te dice: te lo regalo. ¿Será que nosotros vamos a decir: ay no? Claro que no. Nosotros vamos a decir: gracias, envuélvamelo y me lo llevo. Pues así es la palabra de Dios, hermanos. Dios el Padre nos está presentando al Hijo. El Hijo es la joya de gran valor. Dios te presenta a su Hijo y tú lo único que tienes que hacer es decir: lo agarro y me lo llevo. Y serás millonario para toda tu vida. Millonario. Yo cuando a veces me como algo rico aquí digo: Señora, si estuviera mi amor, mi negro lindo aquí, se comiera, a él le gustaba esta carne asada. Y Dios me puso en mi corazón y me dijo: si él está comiendo mejor que tú, no te preocupes, porque Dios es millonario. Millonario, hermanos. Si tenemos a Dios, tenemos todas las cosas. Jesús murió por nosotros. Él es la joya de gran precio. Los 6 puntos por los cuales estamos en la tormenta y para qué. ¿Cuál es el propósito? Y voy rapidito. Número 1, para limpiarnos. ¿Cómo nos limpia? Por medio de su palabra, por medio de oír predicaciones. Dios nos limpia, Dios nos libera, Dios nos da todas las cosas.
andamos muchos en nuestro propio camino, pero ¿qué es lo que hace el Señor? Él, por medio de la tormenta, nos limpia de todas las cosas malas que tenemos y nos presentamos delante de Él, no en nuestro propio camino, sino en su voluntad, en lo que Él quiere. Ahí nos damos cuenta. Número 2, compañerismo. ¿Con quién? Con Dios. Porque Dios no quiere nada más que lo conozcas como conociste a Cristóbal Colón, a alguien de la historia. Dios quiere que lo conozcas como tu Dios, tu Padre. Él quiere una relación íntima con nosotros. Eso es lo más importante de nuestra vida, que nosotros tengamos como prioridades buscar a Dios por sobre todas las cosas y hablar con Él. ¿Cómo tú vas a decir que tú lo amas si no tienes una relación con Jesucristo? Si tú nunca hablas con Él, solo cuando necesitas. Número 1, limpieza. Número 2, compañerismo con Dios. Tú sabes que ahí, ahora, en medio de mi tristeza y todo, ahora le digo: Señor, qué lindo poder estar las 24 horas contigo, Señor. Tristemente, yo no lo hice antes, Señor, pero ahora lo estoy haciendo, buscando tu rostro todos los minutos de mi vida, porque esa tormenta me está ayudando a limpiarme, me está ayudando a tener una relación contigo. Número 3, conformidad. En el Romanos 8:28 habla acerca de la predestinación. Eso significa que Dios ya predeterminó algo que sucediera o ocurriera. Y quiero decirte que las tormentas vienen a nuestra vida porque a veces vivimos conforme la sociedad y dejamos que la sociedad nos amolde nuestra vida. Ayer estaba en un lugar y veía a muchos jóvenes que venían con cuarzos, con piedras de diferentes colores, y yo dije: pero ¿por qué todos estos muchachos están ahora en esa onda de cuarzo, de piedras? Y que, mira, el diablo envuelve a nuestra juventud, a nuestros niños, y los papás andan papaloteando por otro lado y no se dan cuenta que el diablo está ganándose a sus hijos por el internet y perdiéndolos. Nos encargamos más de andar peleando muchas veces las parejas y no vemos qué están haciendo nuestros hijos. Nos encargamos muchas veces de andar planeando vacaciones y ver qué compramos, qué no compramos, y no nos damos cuenta que nuestro 100%, si Dios nos dio hijos, tiene que ser nuestro 100% para nosotros ver qué están viendo en la televisión. Como decía mi esposo, que a mi esposo no le gustaba que mis hijas vieran Scooby-Doo. Scooby-Doo, where are you? ¿Se recuerdan? Y el otro perro temblando porque era un miedoso. Porque decía mi esposo: se les va a pegar lo miedoso. Yo quiero que sean valientes. Y ahora me doy cuenta. Mis hijas a veces iban donde la abuela y ahí miraban Scooby-Doo. Los abuelos siempre alcahuetos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ellas sabían que era malo. Y decían: no, papi dice que nos vamos a volver miedosas. Y como papi nunca las dejó ver eso, por eso es que ahora papi no está y ellas son fuertes y no son temblorosas y no son miedosas. Porque todo lo que tú le enseñas a tus hijos, eso es lo que captan y eso es lo que son. Así que si eres padre, no te pongas haragán y empieza a hacer tu trabajo. A mí me da tristeza ver como gente en los restaurantes le pone al niño la pantalla del teléfono y el niño como un bobito viendo y le hablas al niño. Por eso es que los niños ya no tienen comunicación ni con los padres ni con los hermanos. Mis hijas jugaban todo el día
porque no las dejábamos ver mucha televisión, ni andar en Facebook, ni andar en Instagram, ni andar en nada. ¿Por qué? Tan radical, pastora. Sí, tan radical, porque por eso ayer yo vi un montón de niños, un montón de jóvenes metidos en cosas, filosofías raras y extrañas, porque los padres son haraganes y no quieren servir a Dios. Entonces nos conformamos, la número 3, nos conformamos al mundo, a los moldes del mundo, y Dios guarde si no estamos en esto, no somos cool, no pertenecemos a la sociedad. ¿Qué me importa a mí la sociedad? A mí lo que me importa es hacer la palabra de Dios. Como decía mi esposo, si no predico me reviento. Y así siento yo ahora. Si no predico me reviento. Porque la palabra se predica, hermanos, para que entendamos que los hijos son lo más preciado que Dios nos ha dado. Dejémonos de pensar en nosotros y pensemos en nuestros hijos. Y no nos conformemos a este mundo. ¿Qué molde vamos a seguir? El molde de Dios. El molde por lo cual Dios te crió. Hombre y mujer nos crió Dios, dice la palabra de Dios. Hombre y mujer. Y eso es lo que tú eres, mi hermano. Tú eres hecho a semejanza de Dios. Número 4, consuelo. Permite que pasemos la pérdida, quebrantamiento, angustia, sufrimiento. ¿Para qué? Para bien. ¿Por qué? Porque entonces ahora la meta final es no hacer algo en nosotros, sino que es hacer algo a través de nosotros. O sea que ahora en mi prueba no es que Dios me va a ayudar. Claro, Dios me va a ayudar a mí. Dios me está ayudando a salir de mi prueba, de mi dolor, de mi tristeza, de todo. A ti, de tu enfermedad, de tu pérdida. Muchos aquí tuvieron pérdida de un hermano, de un padre. Dios nos va a ayudar, pero Dios está permitiendo que pasemos eso. Edgar, Oscar, todos los que han perdido a alguien en estos días, mis hijas, todos ustedes, su pastor, Dios está permitiendo eso, no solamente hacernos algo mejor a nosotros, sino para usarnos, para ser de bendición para otros. Por eso es que Dios nos consuela. Y mira lo que dice aquí. Sé que me he tardado, pero mira, es importante. En 1 Corintios capítulo 1 y verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, recibimos consolación. No porque Dios solo nos quiera consolar a nosotros, gloria a Dios, lo recibimos, sino también porque Dios nos quiere usar para consolar a otros. Ese es el propósito. No es que Dios sea un Dios malo. Vamos a ver cosas grandes por las cuales Dios nos va a usar. Número 5, convicción. Cuando las tormentas vienen es cuando entendemos a no dudar en Dios. Ahí es donde verdaderamente sabemos si somos hijos de Dios o no. Porque cuando vienen las tormentas, los que no son hijos de Dios empiezan a renegar en la medio de la tormenta, empiezan a llorar, empiezan a desconsolarse, empiezan a protestar. Esos no son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que en medio de la tormenta están convencidos que tienen un Dios grande y poderoso, y que en medio de esa tormenta tú te vas a levantar y vas a ser usado para que otros crean y vean lo que tú estás viendo. Número 6, cambio.
El apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Era un tornado, hermano, que azotaba a los cristianos, los mataba sin misericordia. Pero un día Dios se le presentó y en 3 días quedó ciego, no pudo ver nada. Pero esa tormenta que le vino a Pablo, ciego, ablandó su corazón. Y luego es el que nos escribe aquí en la Biblia, hermanos: Corintios, Romanos, Efesios. Mira cuántos libros que te levanta a ti, que me levantan a mí para seguir adelante. Dice que Pablo, después que recibió al Señor, ¿sabes qué? Fue perseguido, fue azotado, estuvo en la cárcel, pero en la cárcel estaba y decía: en medio de mi debilidad es cuando Dios se fortalece. Eso decía Pablo. Todo nos conduce a Cristo. Invirtamos nuestra vida para enseñarle a los demás lo que nosotros mismos hemos aprendido a través de la tormenta. Invirtamos nuestro tiempo para enseñarle a otros lo que nosotros mismos hemos aprendido en medio de la tormenta. Que en esta mañana, hermanos, Dios toque tu corazón, toque tu vida y veas todos estos 6 puntos. Tú vayas al internet de esta prédica, queda grabada, apúntalos en tu Biblia, llévalos contigo y di: Señor, cuando estés en la tormenta, que algo te pase, di: Señor, yo estoy limpiando, tú me estás limpiando, tú me estás dando convicción, tú me estás dando consuelo, tú me estás cambiando, Señor, tú me estás, Señor, mira aquí toda la lista. Tú no me estás dando conformidad a este mundo, sino me das mi valor, Señor. Me estás teniendo un compañerismo conmigo, una relación conmigo, y me estás limpiando, Padre. Señor, en esta mañana te entregamos nuestra vida.